Bien, ahí ven la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer webinar enmarcado en el curso de Red Global de Aprendizajes y los desafíos en los diversos escenarios educativos. En este encuentro nos van a acompañar Lidia Barbosa y Carlos Livich, quienes nos hablarán sobre la evaluación haciendo una mirada desde el marco de la Red Global. Buenas tardes, continuamos presentando. Lidia Barbosa Norbis es doctora en Educación, investigadora en Ciencias de la Educación de Uruguay, profesora e investigadora visitante en la Universidad de Finlandia por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Directora y docente de posgrado en Educación, especialización en Liderazgo, Gestión e Innovación Educativa. Programa de Directores de Excelencia de la Universidad de Montevideo y profesora efectiva de Investigación Educativa en el ICA. Magíster en Educación, Currículum y Evaluación. Licenciada en Ciencias de la Educación UDELAR, máster en Estrategia Nacional, ha sido coordinadora nacional de Investigación y Educación en Tecnología Educativa en el Departamento de Ceibal, por concurso. Miembro del equipo fundacional de la Dirección Educativa de la Universidad Tecnológica de Uruguay y profesora adjunta en Planificación Educativa e Investigación en la Universidad de la República. Carlos Livich es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología UDELAR, realizó máster en Psicología Clínica y Psicobiología por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Tiene doctorado en Neurociencia y Psicología Clínica por la USC España. Ocupa el cargo de jefe de nuevas mediciones de la Red Global de Aprendizajes en Plan Ceibal. Adelante, gracias. Muchas gracias, Vale. Les vamos a pedir que por favor desactiven el micrófono, así nos escuchamos, y le damos la palabra a Lidia. Lidia, tenés el micrófono desactivado. Bien, muy buenas tardes, es un enorme gusto para mí compartir con ustedes. Quería específicamente agradecerles esta instancia y fundamentalmente, bueno, decirles que es un trabajo compartido, que vinimos desarrollando en varias instancias. Por lo tanto, bueno, voy a ocupar un tiempo de 20 minutos, la idea es que va a continuar Carlos, y estaremos disponibles para consultas, ¿de acuerdo? Para iniciar esta presentación, lo importante es situarnos en una era, y en este momento, en una era COVID-19. 2020 obviamente que es un año muy especial, donde maestros, niños, padres han estado a bordo de plataformas virtuales, y este proceso de sorpresa que trajo el coronavirus como variable incidente societal y que ha incidido evidentemente en el sistema educativo y en el aula de cada uno de ustedes, nos ha colocado en situación de nuevos modos de aprender, nuevos modos de ser docente, nuevas gestiones y liderazgo en múltiples ambientes. En este sentido, un aspecto central es la selección, el rediseño y la elaboración de recursos digitales abiertos. La denominación de esta presentación justamente es focos y enfoques de la evaluación. ¿Qué hay de nuevo?
Entonces, 3 claves para construir una reflexión intersubjetiva junto con ustedes en el día de hoy. La primera idea es que toda sociedad tiene que definir la educación y la evaluación en términos de contexto y enfoque. La segunda idea es que los niños pueden aprender y hacer mucho más de lo que la mayoría de los adultos creen. Para la mayoría de los niños, la clave principal es la calidad de los maestros y lo que saben. Esto nos lleva a entender un ciclo iterativo entre 3 grandes conceptos que son genes, conocimiento y contexto. Rápidamente, entonces, un niño al nacer puede ser trasladado a cualquier parte del mundo y crecerá como miembro de la nueva sociedad. Esto significa que somos muy similares. Genéticamente estamos configurados para aprender el conocimiento que nos rodea, recordando situaciones y qué hacer cuando vuelven a ocurrir. Somos capaces de resolver problemas todo el tiempo. Y cada sociedad ha acumulado un conocimiento considerable sobre cómo sobrevivir y prosperar. Este conocimiento, que está siempre socialmente y culturalmente situado, es diferente de una sociedad a otra, pero la mayoría de las categorías son similares. Tanto es así que se está incursionando en diseños universales a nivel del currículum. En algunas sociedades se han inventado nuevas categorías, siempre ha sido así históricamente. La lectura y la escritura es una producción humana, el hipertexto es una de las grandes competencias en el aquí y el ahora. La ciencia experimental, las matemáticas deductivas, la igualdad de derechos, las neurociencias a las que se dedica Carlos. Estos son cambios de enfoques y requieren diferentes formas de pensar para aprender y enseñar. Entonces, estamos en sistemas en los que vivimos y los sistemas que somos están todos interconectados. Cada uno de nosotros somos seres complejos, somos sistemas complejos anticipatorios. ¿Qué tipo de pensamiento se necesita aprender hoy? Para aprender los diversos tipos de conocimiento representados aquí en este diagrama, que tiene que ver con un nosotros en sociedad, una sociedad que tiene que ver también con el mundo natural y con las tecnologías que hemos desarrollado en tanto humanos. Nuevamente la pregunta, ¿qué tipo de pensamiento se necesita aprender para aprender los diversos tipos de conocimiento? No solo la ciencia como una nueva forma de pensar, sino los sistemas, como un nuevo conjunto de procesos e interrelaciones sobre los que pensar. Gran parte de todo esto no lo podemos aprender aislados de los demás. Me estoy refiriendo a un pensamiento que es sistémico. La memorización y la coincidencia de patrones no lo harán. Las computadoras pueden ayudar, las computadoras son perfectas para eso. El COVID-19 está generando múltiples impactos que inciden entonces en cada uno de nosotros, que inciden en la sociedad, y en cada uno de sus sistemas, sistema político, sistema cultural, sistema social, sistemas educativos y en los propios sistemas de aprendizaje. Impacta sistémicamente. Entonces, 3 ideas para compartir que he pensado justamente hoy cuando ajustaba un poco mi presentación. El COVID-19 desplazó la escuela al hogar. El impulso de los niños por aprender el mundo puede ser usado como una poderosa fuerza si están integrados en el hogar, la escuela y el entorno circundante. ¿Quién iba a pensar que la escuela a tiempo completo se iba a estar desarrollando en los hogares de nuestros niños? Y esto a nivel planetario. Lo que los niños generalmente pueden hacer está bastante limitado por lo que los adultos y los compañeros que los rodean saben y hacen. En Estados Unidos, por ejemplo, los maestros ni los padres entienden la ciencia. Esto me lo ha dicho de forma directa Alan Kay, con quien he mantenido desde hace varios años una interrelación académica formidable. Y me decía Alan, los maestros ni los padres entienden la ciencia, por lo que los niños no crecen aprendiendo a pensar científicamente. No se aprende de memoria, es un proceso y un enfoque, no un conocimiento para recordar.
Y yo me pregunto, ¿y por casa cómo estamos? Entonces, vamos a revisar rápidamente nociones para comprender el proceso de aprendizaje y entrar a la evaluación. No es posible desconectar los procesos de aprendizaje con los procesos de evaluación. El pensamiento es siempre una relación objeto-acción del sujeto que aprende sobre el objeto. El niño construye el pensamiento con base a la relación niño-objeto mediada por la acción. Entonces, estos esquemas de acción y las hipótesis que los niños tienen acerca del mundo estructuran el objeto y a la vez éste interviene en aquel porque es la fuente de información que le permite elaborar y confrontar sus hipótesis. El aprendizaje entonces es construcción individual y colectiva. Es un proceso transformativo, evolutivo, en el sentido de lo iterativo, no evolución en el sentido evolucionista clásico. Es una evolución de desequilibrio y equilibrio, y a donde entra el conflicto cognitivo. Esto es Piaget, es constructivismo. La relación niño-mundo la podemos explicar de forma muy rápida de este modo. El mundo está dado, el objeto de conocimiento en sí mismo no lo está. La transformación es siempre subjetiva. Hay una transformación en el sujeto que aprende durante el proceso, un proceso que siempre es recurrente, iterativo. Entonces, aquí tenemos que centrar nuestro foco en el significado y sentido del aprender, que es lo que hace a la constitución misma del sujeto epistémico. Se aprende con otros, con pares, y junto a otros adultos. Esto en el niño, y los adultos lo mismo, aprendemos con otros, individualmente y en equipo. Y sí que nos ha puesto a prueba el COVID-19 para trabajar y aprender en pares, en duplas, en tríos, en las escuelas, interinstitucionalmente, con inspectores, con directores, con educadores. Entonces, ¿qué proceso de aprendizaje transformativo evolutivo viven los niños hoy, al 2020? Recordemos 3 grandes etapas: la sensoriomotriz, la de las representaciones y la de representación de las representaciones. Y acá entramos lo digital como instrumento dado en un primer momento, en un segundo momento lo digital como medio integrado con otros, y lo digital como parte de un contexto hibridado con lo analógico. Voy a referirme entonces a 3 bucles iterativos de aprendizaje. ¿Y por qué voy a entrar en esto? Porque es un proceso, es el propio proceso del aprendizaje que conecta y está vinculado directamente con cómo evaluar para una mejor comprensión del enfoque de aprendizaje profundo de Michael Fullan, donde Carlos es realmente un experto. Yo soy meramente una observadora, una exploradora, una investigadora. Pero esta noción y toda más que noción, este enfoque, a mí me encanta. He preparado muy especialmente este esquema, que ustedes después lo pueden tener y me podrán hacer consultas más en profundidad. Hoy podemos seguir trabajando sobre esto. El proceso de aprendizaje hay que entenderlo como un proceso transformativo, experiencial, vivencial, no lineal, complejo, iterativo, anticipatorio, directamente relacionado con la evaluación. La preocupación que ocurre en algunos niveles del subsistema y algunos planes de trabajo es que se desconecta a veces el proceso de aprendizaje con lo que después se propone como evaluación. Entonces, rápidamente miremos esos 3 bucles de aprendizaje. Está un primer bucle que es lo sensoriomotriz, es la aproximación del niño a la realidad, es la primera relación sujeto-objeto, es la etapa de la manipulación de los objetos, de lo tangible como mediación, que posibilita el conocimiento. Acá aparece y está presente la emoción, el pensamiento y la acción. Y aparece también el uso de lo digital como instrumento dado. A esto yo lo he integrado aquí porque es muy importante revisar entonces las etapas de los niños, que no es lo mismo la experiencia que tuvimos nosotros los adultos.
porque ellas son las generaciones que han nacido con las tecnologías digitales y multimediales. El segundo momento de este proceso de aprendizaje es cuando comienzan a formarse las relaciones del mundo. La imagen y el mundo se diferencian y se separan. Es una acción internalizada. Aparece la subjetividad del niño y la de los otros. Es la etapa del garabateo, las primeras construcciones tridimensionales, contar con los dedos, externalizar ese contar con cuentas, con bolitas, con el ábaco, con rayas en la pizarra. Vamos progresando en lo representacional y se integra el uso de lo digital como medio, integrado junto con otros, con la pizarra, con todo esto que he nombrado. Aquí estamos en el momento del pensamiento representacional mediado por objeto. Y ya pasamos a un tercer bucle donde el crecimiento, la maduración y el desarrollo humano nos lleva a una etapa de representación de las representaciones. Es un alto grado de generalización y abstracción, pensamiento abstracto, operaciones intelectuales superiores, la integración de la intersubjetividad, el trabajo en equipo. Lo digital es parte de un contexto y está hibridado, articulado, entretejido con lo analógico. Es parte del mundo hipotético, mediado por lo digital, del mundo real. La construcción de mundos virtuales tiene que ver con esto, como representaciones del real físico y también como mundos imaginarios en sí mismos. Debo decir que este cuadro que he construido para ustedes es un cuadro de elaboración propia, que está hecho con base a la concepción constructivista de Jean Piaget, donde he aprendido, soy una egresada de la Universidad de Ginebra, por allá por los años 90, y justamente una estancia en el laboratorio Jean Piaget, y es parte entonces de la construcción de conocimiento que vengo haciendo. En este momento también inspirado en el enfoque de sistemas complejos anticipatorios de una antropóloga uruguaya, Lidia Garrido. Entender este proceso nos lleva a relacionarlo directamente con una concepción de la evaluación dinámica. La evaluación que hace foco en los procesos de aprendizajes transformativos, de los conocimientos que van construyendo los niños, es dinámica. En el pasado inventamos tomar fotografías instantáneas, y hoy hacemos videos, todo el tiempo de corta y larga duración de lo que viene siendo. Emergen nuevos modos de aprender y evaluar los procesos. Antes, la evaluación era terminal, el examen, como consigna de los sistemas educativos. Hoy estamos cambiando estos enfoques, y los enfoques de evaluación cambian de la mano de lo que son líneas de investigación evaluativa. Y este diagrama de ciclo de investigación colaborativa, de red global de aprendizajes, en el enfoque de Phelan, de nuevo tengo que decirles que a mí me encanta, porque es todo un proceso que tiene que ver con 4 momentos: el evaluar, el diseñar, el implementar, el reflexionar y cambiar. Son enfoques heurísticos complementarios, entonces, el de evaluación, diseño, implementación, reflexión y cambios de Phelan, con un ciclo de investigación, aprendizaje y acción, que estoy llevando a la práctica desde el año 2017, en el posgrado de formación de directores, en esta especialidad que les comunicaba Valeria cuando comenzamos. En nuestro proceso de investigación, aprendizaje, acción, que es una línea en sí misma evaluativa, comenzamos con una fase de revelar y explicitar nuestras creencias, nuestras concepciones, nuestros enfoques de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación. Exploramos, evaluamos situacionalmente, o sea que hacemos un diagnóstico situacional del centro educativo, vamos a la reflexión, generamos un diseño, un plan de acción flexible, evolutivo, que ahora en este año, por ejemplo, con la generación que estamos trabajando, 2020 de directores, ha tenido que ser sumamente flexible, más que nunca flexible. Experimentar, transformar y hacer una evaluación de impacto, y siempre presente la reflexión, luego de hacer una evaluación, y remarcar los problemas, las necesidades y los intereses de la escuela. La escuela es una cultura organizacional, es inteligencia colectiva,
y aquí vienen, en este sistema híbrido, emergente, emergente con el sentido no de emergencia como urgencia, sino de emergencia porque viene siendo lo nuevo. Dos preguntas: ¿cómo observar y registrar las transformaciones en los procesos de aprendizaje de las escuelas y las transformaciones en los procesos de aprendizaje de los niños? Entonces, partimos siempre del repensar, rediseñar la evaluación desde un modelo educativo innovador, con un plan flexible. Acá hay una muestra de una directora uruguaya de una escuela de Salto, Silvana Realini, quien me ha cedido la oportunidad de mostrarle lo que ella viene haciendo con nosotros. Y ahora una guía. Observar, en primer lugar, atenta y abiertamente la realidad desde una postura del docente como evaluador. El docente es él en sí mismo instrumento cualitativo. Él es instrumento de observación en primera instancia. Después tenemos otros instrumentos, ¿no? Obviamente. Instrumentos, técnicas, distintos tipos de herramientas. En primer lugar, entonces, observar de forma abierta las llegadas y las despedidas, la dinámica del aula, los recreos, el comedor, las relaciones con las cosas, los objetos de conocimiento. Todos estos son ambientes de la acción. Cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, en esto que yo les comentaba, en lo que estoy trabajando, que son centros educativos, estoy haciendo un seguimiento junto con un equipo de profesores de 90 centros educativos de Uruguay, donde tenemos unas cuantas escuelas de educación inicial, que son semejantes en el rol a los directores que forman parte de este grupo. Hemos encontrado 6 ambientes de aprendizaje a los que decimos, bueno, todo esto se da de modo diverso, desde el extremo de lo presencial al extremo de lo virtual, pero además con una amplia gama intermedia: presencial con apoyo virtual, virtual con apoyo presencial, presencial y virtual en simultáneo, chicos que están presenciales en la escuela y maestros desplazados al hogar por una razón de estar convalidados, lo mismo en el liceo, también al revés, una dupla, un maestro en la clase y otro maestro en el hogar, niños virtuales en el ambiente virtual y niños presenciales, virtual síncrono, haciendo algo de forma presencial en un ambiente virtual, en la plataforma CREA, tareas asíncronas en CREA, por ejemplo, y también a distancia, para los chicos que han tenido problemas que no han podido resolver del todo por dispositivo o conectividad, se trabaja a distancia con materiales impresos y también con una TV educativa que ha inaugurado recientemente Uruguay. Observar atenta y abiertamente la realidad también tiene que ver con modos de registro en evaluación, de lo que viene siendo procesos. Hay un registro manual que lleva adelante el maestro, también virtual en plataformas, fotografía, videos, un interrogar a la realidad. Mientras hacemos todo eso, un segundo momento, y es a lo largo también del tiempo, a veces no es tan fácil decir, bueno, ¿qué hago primero, qué hago en segundo lugar? Acá entra el diálogo con los niños, entrevistas individuales y colectivas, informales, breves, sencillas en su expresión, entrevistas con los padres, una escucha activa, que eso es competencia del docente. Aquí tenemos que tener presente todo lo que hace una entrevista, que es instrumento de evaluación, las pautas que elaboramos, cómo prestamos atención a los aspectos verbales, a los paraverbales, a los actitudinales. Un tercer momento es analizar las producciones a los procesos, las producciones de los niños, que son espontáneas y también son producciones requeridas. Aquí una cosa fundamental es la importancia de nuevos modos de observar los procesos y producciones que requieren trabajo entre pares docentes, en equipos y con expertos, desarrollo profesional, un trabajo que se hace a lo largo del tiempo y desarrolla profesionalmente al docente de forma continua. Y aparecen nuevos instrumentos, como por ejemplo las rúbricas y las progresiones de aprendizaje. ¿Me están escuchando bien? Un cuarto aspecto es vivir la realidad.
La escuela es un laboratorio vivencial, experiencial. Los docentes reflexionan sobre sus propias prácticas de aprendizaje, y esto también tiene que ver con la evaluación, con lo que es autoevaluación, y también lo hay a nivel de la institución. Los directores y la comunidad educativa también reflexionan sobre las prácticas de la escuela, y esto abre nuevas oportunidades para que entre lo nuevo, lo no conocido. Entonces, sintetizamos para ir cerrando. El enfoque de evaluación dinámica integral tiene que ver con estos elementos y componentes. La construcción de conocimiento integra contenidos, competencias y capacidades, en el sentido seniano de Amartya Sen. La evaluación solo de contenidos es un enfoque reduccionista, así como también lo es la evaluación solo de competencias. Un buen enfoque de evaluación requiere integrar conocimiento, contenidos, competencias. Quien aprende pone en acción unas competencias que mueven, activan contenidos. Esto es un proceso integrado, que no es una sumatoria simple, sino un proceso complejo, que ocurre con base a distintos modos de aprender, condicionados por estilos e inteligencias múltiples, y situados social y culturalmente. Entonces hablamos de contenidos y competencias que son generadores de capacidades complejas. Pensemos en una escuela, ¿cuántas capacidades se instalan en una escuela cuando hay un trabajo sólido y en equipo? Cuando ingresa un mentor a la escuela a trabajar, por ejemplo, a Red Global, que lo he visto, y se hacen trabajos formidables. Hay una integración del equipo de la escuela y un par o un especialista, un experto que se acerca y acompaña. Estas capacidades complejas, que al solo efecto de ser representadas en instrumentos de evaluación, por ejemplo las rúbricas, se desagregan de modo arbitrario con base a lecciones culturales. Todo instrumento de evaluación es un modo arbitrario, el lenguaje también lo es. Las emociones, además, son parte del proceso de aprendizaje. Hay muchísimo conocimiento hoy que está siendo trabajado con respecto al papel, al rol principalísimo que tienen las emociones como facilitadoras o inhibidoras de lo que el niño puede mostrar en un determinado momento y bajo ciertas circunstancias. Evaluar requiere entonces una postura ética, marcos epistémicos que definen instrumentos de evaluación. Entonces, para ir cerrando, algunas reflexiones para sostener estos procesos transformativos. Se necesita un buen plan de acción, flexible y evolutivo, diseñado y desarrollado en las escuelas con integración sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que el aula es un sistema en sí mismo, que está ubicada dentro de un centro educativo que también como unidad es un sistema. Y ese sistema está incluido en sistemas mayores. La segunda idea es establecer asociaciones viables entre maestros, organizaciones y expertos existentes. Las organizaciones también son los docentes que se reúnen en sus asociaciones, grupos de distinto orden para tratar las cuestiones de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Involucrar a los padres para ayudar y aprender es fundamental. Mejor y perfecto, decía Alan Kay, son dos enemigos de lo que se necesita. Entonces, para cerrar y seguir reflexionando, de tanto hacer foco en mejorar el modelo educativo que viene del pasado, en realidad ocurre lo contrario. Los mejores esfuerzos han sido demasiado pequeños, y el deseo de medir mediante pruebas simples ha hecho que la sociedad juegue con las pruebas. La falta de umbrales ha llevado a la tristeza, cuando los puntajes de las pruebas de lectura bajan, y de matemática, y de ciencias, y a la alegría cuando suben. Los hechos son que las puntuaciones nunca han superado los umbrales necesarios, por lo que no importa en absoluto cuáles sean las puntuaciones. Otro enemigo de lo que se necesita es que la tecnología
solucionará automáticamente el problema. Tener buenos instrumentos musicales no es lo mismo que tener un gran programa musical. Tener una grandiosa biblioteca no es lo mismo que tener un grandioso sistema educativo. Una vez que tienes lo importante y central, la tecnología lo hará volar. Esto es de Alan Kay. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lidia. A ver si alguien quiere plantear alguna pregunta, alguna duda, compartir algo con Lidia, con todos. Tenemos unos minutos. Si queda alguna duda o hacer algún comentario. No me interesa estar arrepentido. A ver. No, en mi caso me encantó, muy claro, o sea, es como que lo que vivimos siempre, pero con otras palabras, otro ejemplo, como que ahí te hace pensar y reflexionar más a fondo de lo que uno viene haciendo. Estuvo bueno, me encantó, Lidia. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Alicia Charamelo. Muchas gracias, Alicia. Ah, gracias a vos. Hola, Lidia. Hola. ¿Ali? Ali. Hola, Lidia. ¿Qué tal, Ali? Ali, ¿cómo estás? Espectacular, como siempre. Entré tarde porque no puedo conectarme, no sé qué me pasaba con la identidad. Bueno, muy bien. A ver si se escucha ahí. ¿Ahí me escuchas? Se escucha bien. Sí, bárbaro. Que tuve problema para conectarme, no me daba con el libre de andado, me conecté tarde, pero bueno, más o menos pude entender con la última parte, pude dar más o menos de dónde venía. Después alguna de las compañeras capaz que me comenta un poco más. Bien. Si están grabando, genial, porque esto va a quedar disponible. Yo traté de hacer algo lo más sintético posible. De hecho, les cuento. Estuvimos trabajando juntos con Eloísa, con Carla, con Carlos, y la primera muestra que hicimos de la... Hay alguien que tiene que cerrar el micrófono. El primer ensayo, digamos... Esto es lo bueno del trabajo colaborativo, porque en realidad a mí me hizo hacer un replanteo, ¿no? Y situarme un poco los pies de ustedes. Y es también, esto es el aprendizaje permanente. Cómo los docentes tenemos que escuchar al otro y revisar lo que hacemos y volver para atrás. Y son procesos iterativos. No es una cosa de que uno dice, bueno, es esto y ya está, ¿no? Entonces, realmente el trabajo en colaboración es algo que agradezco, estoy muy, muy feliz de estar con ustedes. Estuve en los 2 primeros años de evaluación de Plan Ceibal, cuando recién Plan Ceibal se originaba, y donde el Departamento Ceibal Tecnología estaba en conformación prácticamente Ceibal, y bueno, tengo enormes recuerdos muy lindos de todo lo que se hizo en esos 2 primeros años, y después, bueno, todo lo que hizo Plan Ceibal en todos estos años maravillosos, cómo se ha avanzado, realmente todo lo que se tiene a través de lo que es Red Global, me parece que es muy aprovechable, y que ustedes disfruten mientras aprenden. Eso me parece fundamental. Pero bueno, no quiero hablar más, me parece que son ustedes los que preguntar, así que pregunten todo lo que quieran, y si no tengo las preguntas... Lidia, sabés que me quedé sin conexión cuando estaba hablando, no sé si me escucharon, pero de todo corazón te quiero agradecer tu participación, nos honraste en estar en este curso y nos ha dejado muchos temas y cuestiones para seguir pensando sobre la evaluación. Agradezco profundamente y bueno, espero que los cursantes también lo hayan disfrutado tanto como nosotras. No sé si está Carlos por ahí. Estoy. Bueno, la idea es que comparta pantalla y voy a ver acá, share screen. Mientras Carlos igual va presentando su PPT, genial.
quedamos disponibles, porque después cuando él termine, en todo caso, hacemos interacción. Yo confío en que la interacción genera conocimiento. Atrévanse a preguntar, a errar, porque errando uno aprende. Valor cognitivo del error, de Piaget. No sé si se ve la presentación. Sí, impecable, Carlos. Bárbaro. Antes que nada, también, bueno, agradecer la oportunidad. También, soy doctorando, todavía no me doctoré, tengo que presentar la tesis. Es aclarar eso, todavía estoy en ese proceso. Pero bueno, pero en realidad yo desde ya cuando estaba haciendo la carrera me fui enfilando hacia el área de la educación por diferentes motivos. Y si me tuviera que definir más, es como un psicólogo educacional. La verdad que he disfrutado mucho el periodo de trabajo en los centros educativos, envidiando mucho a los docentes. Me ha pasado en la clínica psicológica, cuando uno trabaja con niños y adolescentes, trabajas con un pedacito de lo que está ahí. Tenés historias que te traen y esto. Cuando he trabajado muchos años en instituciones educativas, es otro el potencial. Cómo uno puede volver, estar ahí, ver, dar revoluciones. Y yo creo que el docente tiene ahí un lugar de privilegio que le envidio bastante también, porque a veces es un lugar increíble. Y cuando veo que el docente trabaja bien con los chiquilines, el efecto que tiene. Mucho más que el que a veces puede tener un psicólogo en el trabajo terapéutico. Dicho esto, mi idea es hacer una presentación más centrada en lo que es la red global y algunas herramientas que tiene, y pensarlas en educación inicial, que es completamente diferente a lo que es primaria y secundaria, principalmente. Pero bueno, a eso quiero un poco enfocar la presentación. Bueno, herramientas red en inicial. También acá puede haber gente que las conozca, gente que no, así que voy a hacer un resumen de alguna herramienta específica que la red ofrece para la evaluación en competencias, que son las famosas progresiones de aprendizaje, que están basadas en pensamiento crítico, creatividad, carácter, sonido, coordinación. Estas 6 dimensiones que presenta, esas 6 competencias que presenta la red, son las, de alguna manera, competencias del siglo XXI. Es un nomenclator de competencias que andan ya hace tiempo en la vuelta. Y que son, de alguna manera, la base un poco del proyecto que tiene la red global de fomentar las mismas. Para esto tiene una herramienta que son las progresiones de aprendizaje, que están en el cuadernillo, que se pueden usar en plataforma. Mi idea no es definirlas acá, pero sí entender que hay una definición y que esa definición es arbitraria de alguna manera. Se eligieron estas dimensiones y se explica de determinada manera a partir de un marco conceptual. Las proyecciones de aprendizaje son esencialmente rúbricas preestablecidas, diseñadas por el equipo de nuevas pedagogías a nivel global. Los escritores tienen un carácter universal, ya que no se diferencian por nivel educativo, y son más o menos los mismos para todos los países. Lo que se hace es una adaptación lingüística, porque las originales están en inglés, y una adaptación cultural que ahora estamos reviendo bastante en un trabajo en equipo que se está haciendo, repensando los escritores, porque entendemos que tienen grandes oportunidades de mejora. Bien, lo que hacen las proyecciones de aprendizaje es, de alguna manera, categorizan las 6 competencias en diversas dimensiones y ofrece una mirada adaptada, de alguna manera, al mundo educativo de cómo se verían estas competencias y cómo podrían avanzar. El contenido de las proyecciones, como dije, toma diferentes definiciones y conceptos teóricos, y que se condensan ahí en los descriptores que uno ve. Pero esos descriptores están llenos de marcos y conceptos. Uno puede estar más o menos de acuerdo. Eso es importante, hay una forma de uso. Yo creo que estas proyecciones de aprendizaje principalmente tienen que ayudar para guiar, pensar tareas, darte pistas o ideas para desarrollar alguna de estas habilidades.
porque describe cómo se vería ese avance, y después que hiciste eso, podés tratar de evaluar los logros y medir los avances. El desafío de las 6C, de las competencias de la red, es el motor que impulsa de alguna manera el desarrollo del aprendizaje profundo, es la adquisición de estas habilidades. El carácter universal que tiene esta herramienta invita al docente a conectar esta herramienta con su realidad particular, haciendo un ejercicio de interpretación del contenido de cada dimensión. La interpretación y comprensión y análisis crítico de la dimensión es fundamental para el primer paso, que es brindar insumos para desarrollar y adaptar actividades, pensar las que estás haciendo y actividades nuevas. Ese trabajo de interpretación tiene que ver con el contexto, con el lenguaje, con un montón de atributos que hay que tener en cuenta a la hora de usar esta herramienta. Por ejemplo, acá este fue un ejercicio que hicimos el año pasado, recorriendo centros de media, donde les brindamos la herramienta y ellos iban haciendo una propia versión para poder trabajarlo con los estudiantes y seguir avanzando. Previo acá, esta herramienta está pensada, si vos me decís, más para preadolescentes y adolescentes. Yo creo que mucho de su contenido es complejo cuando lo pensás en niños pequeños, y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Acá esto simplemente para contarles, este año incorporamos una funcionalidad a las dimensiones, que son estas medallas con el portal logros, que permite que cuando uno evalúe al estudiante le llegue una medalla, porque también un punto clave del marco teórico que tiene la red global es la retroalimentación. Y retroalimentar a niños pequeños es bien difícil. Entonces hicimos todo este trabajo, ahí les voy a dejar un link para que después puedan entrar y ver esta funcionalidad. Pero voy a retomar esta idea porque me parece fundamental, pero más adelante. Porque algo que hay que hacer es después contar qué es esta competencia, y contarle la dimensión o la habilidad a los chiquines es una tarea bien difícil. Este proceso de adaptación que es más fácil cuando el contenido que queremos adaptar se ajusta más a nuestro público en contexto. O sea, cuando yo quiero agarrar la progresión o la dimensión y la quiero llevar a mi contexto, pero lo leo y esto está muy alejado de lo que yo vivo, el ejercicio de abstracción es muy grande y cansador. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Se ajusta el contenido de las predicciones de aprendizajes actuales que tenemos en la red global a educación inicial? La respuesta es no. La respuesta es no. Esto no tiene que inhibirnos, al revés, es una oportunidad. Es cuando en diferentes encuentros que hemos tenido con centros red global en el mundo, hay muchos de educación inicial, y se han tomado este desafío de cómo pensar esta herramienta en educación inicial. ¿Por qué? Porque para mí esta PPT es la más importante. Y es la que a mí me hace pensar mucho en este proyecto y es parte de lo que más me gusta. Estas competencias complejas de las cuales hablamos, estas dimensiones, para lograr ser hábil en las mismas, no se logra, no puedo decir, he pasado mucho, ¿no? Vos llegás a un chiquilín en nivel preuniversitario, bueno, y ahora vamos a trabajar la colaboración, esto se puede avanzar, pero avanzar en estas competencias, para lograr realmente ser competente en esto, hay que arrancar de diferentes maneras, de diferentes momentos, en todo el proceso educativo. En inicial, en primaria, en secundaria, y educación terciaria. Y es ese desarrollo, el desafío que plantea la red. Y acá hay un tema enorme, porque si yo promuevo esta habilidad inicial y no se promueve más adelante, ¿cómo sistémicamente pensamos el desarrollo de estas habilidades? Pongo, por ejemplo, a mí las que más me gusta, la de pensamiento crítico y búsqueda de información. Si nosotros modelamos, porque también es una cosa importantísima, acá yo pongo enseñar y modelar, ¿cómo nosotros modelamos estas habilidades en los chiquilines? Pero en pensamiento crítico. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes, por ejemplo, en la dimensión búsqueda de información sean capaces de hacer esto, si lo empezamos a trabajar desde un nivel inicial, primaria, secundaria, cuando estén en un nivel más alto, van a ser realmente competentes en esta habilidad, porque lo van a haber visto.
se lo van a haber contado, van a haber tenido pequeñas experiencias que les permiten ser habilidosos en esa competencia. Y esto del modelado es fundamental, porque el desafío que cuando yo miras estas competencias es un desafío para el estudiante y para el docente. Porque cómo yo modelar esto adelante de los chicos. Pero claro, yo cuando pienso estas habilidades en educación inicial, digo, la pucha, es bien complejo. Obviamente las competencias que nosotros tenemos, que son bien complejas, se basan sobre un desarrollo cognitivo y socioafectivo, están relacionadas con las condiciones socioeconómicas y afectan también los rendimientos académicos. Hice un mapa acá de interacciones, que podría ser y al cual se podrían agregar múltiples flechas para un lado y para el otro, pero que sin duda cuando nosotros miramos nuestras competencias, hay algunas que uno las puede pensar más en niños chicos, unas dimensiones, y otras que no tanto. Que no, que decís, se excluyen. Nosotros en la red tenemos 26 dimensiones, más o menos, dentro de las 6 competencias. Algunas tienen 4 y otras tienen 5 dimensiones. Y hay algunas que, si las quiero pensar en nivel inicial, digo, no, es muy difícil. Pero hay otras que son más plausibles de adaptar y pensarlas, y muy enriquecedoras para pensarlas en educación inicial. Y para mí esto es algo súper importante. Yo creo que hay pocas experiencias, pero creo que debemos ir a raíz que piensan las competencias del siglo XXI en educación inicial. Pero ese es un desafío súper importante. Y es el desafío al cual invita la red global y al cual deberían estar invitados los centros de la red global. Entonces, la pregunta importante es cómo se verían estas competencias en niños de 3 a 5 años. ¿Cómo se verían? Y eso ahí es, yo creo que el puntapié inicial para pensar esta dimensión y estas herramientas, y específicamente estas herramientas de educación inicial. Sé que muchos están trabajando, capaz que algunos de ustedes, en un proyecto que se llama Tren de los Desafíos, que les han propuesto desde la red, y que ahí también hicieron un intento de adaptación de las competencias, un poquito más sencillas, pero que también yo las miro y también las digo, pucha, pensar esa educación inicial necesita aún más una adaptación. Posiblemente no tengan que tener 5 niveles, capaz que son 3 niveles, pero esta discusión entre los docentes, y yo creo que esto tomo mucho lo que decía Lidia, pensar el centro, y no el docente solo, el centro a pensar, y algo que yo discuto bastante, uno cuando tiene que trabajar en competencias y en habilidades, tiene que creer que esto en los chiquilines es importante. Es difícil que uno modele una competencia o una habilidad si la entiende que no es importante. Comunicación o alguna de las dimensiones. Mira, a mí esto me parece que mis estudiantes estaría bueno que fueran capaces de empezar a desarrollar esta habilidad. Es importante conectar con eso y que el centro discuta, mira, nos gustaría empezar a ver o pensar estas habilidades en nuestros estudiantes y cómo podemos hacer pequeñas experiencias y prácticas para moverlos y tener una herramienta que se adapte, tomando el marco de la red, pero que posiblemente vaya a ser muy diferente a lo que hoy hay. Se pueden inspirar en ello, pero diferente, más sencillo, más pensado en educación inicial. Más sencillo, y me parece que es atrevido decirlo, porque realmente ver estas habilidades en educación necesita realmente mucho nivel de interpretación, mucho nivel de imaginar cómo se dan, por ejemplo, ¿no? Una protohabilidad de pensamiento crítico en los estudiantes, de que puedan animarse a seleccionar y buscar diferente información y valorar fuentes de información diferentes a niños chiquitos. En 3 me cuesta imaginarlo, en 5 me lo puedo imaginar un poco más, pero también es algo bien difícil, pero sin duda que es un gran desafío. Pero lo que sí sé es que si esto lo empezamos a hacer a estas edades, estos chiquilines van a ser muy habilidosos en esto. Y también yo tengo la postura de que estas habilidades son centrales, muchas de esas, en las habilidades del futuro. Porque realmente uno piensa cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, el mundo de la información en el futuro, y realmente se van a enfrentar a un mundo diferente.
Y ahí está el desafío que hay que plantearse y que plantea el proyecto Red Global. ¿Qué dimensiones? Esto yo lo había dicho. De las 26 que hay, leerla, decir, esta dimensión creo que puede ser una dimensión atractiva y pertinente para pensar en chicos de esta edad, y que nosotros creemos que podemos animarnos a armar a repensar esta herramienta para mover y avanzar en las mismas. Y este aspecto me parece fundamental. Hice esta pequeña gráfica sencilla, pero que todos nos podemos sentir identificados, que tiene que ver con el rol de la familia y la evaluación. Para mí la familia, cuando pensamos en la evaluación educativa, es un motor fundamental. Es la que viene y te pregunta, es la que motiva y dice, ¿cómo le fue en esto? Y es la que valora y le dice al chiquilín qué es lo importante y qué no. Y el rol de la familia, como sabemos, es fundamental. Pero yo creo que ese rol de la familia claramente en inicial está muy presente y va decayendo a medida que los chiquilines avanzan. Los padres se alejan de la institución educativa. Por diferentes motivos que no viene al caso de discutir ahora, pero en educación inicial están muy presentes. Como padres, muchas veces cuando nosotros vamos a preguntar a los docentes cómo les fue a nuestros hijos, nos centramos principalmente en las habilidades fundamentales, a veces en matemática y lengua. ¿Cómo les fue en esto? ¿Cómo les fue en matemática y lengua? Y nos devuelven en eso, las pequeñas habilidades. Pero no nos devuelven en otras a veces. O a veces con más generalidades. Pero nosotros pedimos, como padres, muchas veces saber en esas habilidades. Yo creo que ahí hay un modelado y un trabajo que es muy interesante en poder devolverles a los padres en función de competencias complejas. Y eso es bien difícil. Yo creo que si uno logra construir herramientas que puedan modelar y pensar, por ejemplo, el desarrollo de la comunicación en los niños, son muy útiles para dos cosas. Ahí ponía, para modelar con los padres la importancia del desarrollo de esta competencia, ponerlo en el lenguaje de los padres. El uso de tener una progresión, una herramienta, puede ser muy útil para complementar información, que a veces uno ve, y preguntarle, ¿cómo lo ves vos en esta dimensión, en tu casa, en la interacción? Ayudar a organizar devoluciones, si vos tenés una linda progresión en alguna estabilidad, decir, yo lo veo acá, ¿cómo tú lo ves? Eso genera un diálogo y un orden para devolverle muy interesante. Y bueno, y como decía, promueve una mirada más amplia y enfocada en competencias, que a veces queda muy atrapada en lengua y matemática. Y esto yo lo veo principalmente en educación inicial y en educación primaria. Y creo que tenemos que lograr modelar con los padres la importancia de estas otras habilidades y poder verlas en los chiquilines, devolver y tener una discusión sobre este tema. Acá, antes de esto, un tema que lo pasé por arriba, pero creo que es importante mencionar. Previo a esto, yo creo que algo que el marco de nuevas pedagogías, y HAT y Fulan hablan mucho, que es la retroalimentación y feedback, creo que se centra mucho a veces en educación media, en cómo nosotros hablamos los criterios de logro y le planteamos una devolución formativa al estudiante para poder avanzar. Eso me parece fundamental. Pero hay algo que, previo a eso, que hay que hacer, es contar a los estudiantes de qué trata esto que yo te quiero modelar, ¿no? Cuando hablamos de competencias. Por ejemplo, los que conocen las competencias de la red en carácter, ahí hay mucho de contar. Por ejemplo, habla de tenacidad, resiliencia. Si vemos los cuentos infantiles, muchos hablan de eso, de la tenacidad, de la resiliencia, y que cuentan esa habilidad, que de alguna manera le estamos contando al niño que queremos que desarrolle esto. Pero también las otras dimensiones, es importante hacer narrativas, decir, bueno, cómo nosotros le podemos contar a un niño pequeño cómo desarrollar esta habilidad y lo importante de esta habilidad, y podérselo contar a partir de un cuento. Y por eso es que nosotros estábamos con este proyecto, acá voy a subir para arriba, que era de retroalimentación en logros, que tenemos esta medalla. Entonces hicimos un pequeño trabajo con niños, entonces
le contábamos quién es Frida Kahlo, que es una dimensión en carácter, y cómo ahí venía superando. En Tesla, que estaba en creatividad, cómo era como inventor, cómo iba desarrollando cosas, hacíamos una pequeña narración, y que ellos se podían, a partir de estos personajes, entender esta dimensión y esta habilidad y ponerse en juego para poder entusiasmarse en la misma. Y esto es sumamente importante, imagino, cuando pensamos en niños pequeños. Acá en colaboración tenemos un cuento sobre las abejas, cómo colaboran, etc. Pero es algo que en educación inicial y primaria se hace mucho, pero creo que ahí lo que estamos haciendo es modelar en competencias. Le contamos cómo es esa dimensión, le estamos contando sobre eso. Después está el proceso de poder evaluarla, y esto que les invitábamos, y es parte de este desafío y de este curso, que es invitarlos a realizar esta tarea, que después creo que Luisa les va a contar, de analizar críticamente esta herramienta, seleccionar alguna dimensión y elaborar una rúbrica que pueda dar cuenta de eso, pero pensada principalmente dentro de lo que es inicial y primaria, que no hay mejor que ustedes para poder pensar cómo se verían las dimensiones del siglo XXI en niños pequeños. Yo había agregado ahí esto, elaborar una narrativa, un cuento que trabaje esa habilidad. Que bueno, que creo que hay un montón, y que creo que lo hacemos naturalmente, muchas de estas cosas. Creo que el giro y la pisadita es a veces pensarlo, ordenarlo, y elaborar una rúbrica ayuda mucho para esto, para devolverle también a los padres, y contarles sobre estas habilidades a los padres, cómo van avanzando, también a los chicos, pero imagino que es también bastante más difícil pensando en inicial. Creo que hay que pensar estas herramientas y este desafío de la red no como una dificultad, sino como un desafío, una oportunidad. No conozco tantas experiencias que estén pensando esto, y creo que es fundamental, y en eso creo que el Uruguay es pionero en algunos aspectos de desarrollo de estas habilidades, y creo que los centros red que están trabajando de inicial pueden hacer un aporte fundamental a lo que es el desarrollo de las competencias del siglo XXI en niños tan pequeños. Y bueno, por ahí estoy dejando, lo mío era bastante cortito y muy centrado en esta herramienta específica. Preguntas, cuestiones. Muchas gracias, Carlos, y si les parece... Carlos, un placer también. Dale, Carla. Perdón, Eloísa. No, simplemente agradecerle a Carlos, que la verdad que es el número uno del tema de evaluación llevado a la práctica con el tema de las rúbricas. Creo que trajo mucha tranquilidad a los maestros de inicial y a los directores al momento de enfrentarse a las herramientas. Y parte de lo que Carlos puso tiene que ver con la propuesta que se van a ver después ustedes en la plataforma, de haber una propuesta tanto para los docentes que están cursando y una diferente a los directores. Agradecerte, fuiste claro, transmití mucha tranquilidad, pero también una gran responsabilidad para el área, porque es bueno repensar esas herramientas y poder adaptarlas a la realidad, y que es participando y darle la voz al maestro, que son los que en el territorio, que se puede lograr eso. Y bueno, como insumo para también repensar eso desde Ceibal. Así que mil gracias nuevamente, Carlos. Sí, para acá eso yo lo que entusiasmo es animarse. Acá no hay mucha equivocación. Creo que los marcos, pensar que los marcos teóricos no nos restringen, al revés, nos tienen que dar para adelante para pensar cosas que a veces creemos que están pensadas y no lo están. Que a veces uno busca las soluciones, sí, están los libros y los leemos, pero acá hay mucha imaginación. No podemos pensar que el futuro de la educación está escrito, no. Por algo es el futuro y por algo no está escrito. Y animarse, yo estoy seguro que hay ciertos ejercicios que
que desde la red estoy viendo hoy por hoy, que a veces miro otros países y estamos muy bien. En otras cosas no, pero en algunas cosas veo elementos muy superadores. Pero es un ejercicio de animarse a tomar lo que hay, mirarlo desde mi contexto y seguir. Los marcos pedagógicos están para pensarlos y usarlos. Y a veces destrozarlos. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, como planteaba Lidia, también de que ahora tenemos un espacio para plantear preguntas, hacer comentarios, que se animen a aprovechar que están Carlos y Lidia, a hacerle preguntas o a intercambiar. Carlos, te escuchamos. No sean tímidos. Alguien que haya usado las rúbricas y se haya enfrentado a decir, ay, no entiendo esto, soy yo o es la rúbrica, no, es la rúbrica. Y capaz que ya hizo este ejercicio de pensar estas competencias en los chiquilines y dijo, bueno, yo podría ver esto, no podría ver lo otro. Sí, que nos cuesta mucho a nosotros pensar en competencias cuando estamos trabajando por contenidos, ¿no? Los programas estamos trabajando por contenidos programáticos y como que las competencias vienen por otro lugar, entonces a veces es como que nos presenta una gran dificultad. Y me parece a mí que esa es una de las barreras más grandes. Bien, esta disyuntiva contenido-competencia. A ver, es una disyuntiva que existe, en realidad no debería... A ver, nosotros cuando... y más en inicial, ¿no? Porque si vos me decís educación media, que a veces tienen un currículum que les pesa, pero en educación media, si bien hay un currículum, pensé que hay un montón de actividades que capaz que lo que hay que... Y ahí tomo lo que dijo Lidia, esa capacidad de observar. Posiblemente en eso que hace el chiquilín, haya elementos de la comunicación, del pensamiento crítico, que están ahí. Es como observarlo, capturarlo y modelarlo hacia cierto lado, y buscarlo hacia cierto lado. Y animarse después a hacer una pequeña tarea, que dé una pisadita y que lo empuje hacia ahí. Yo voy a poner el ejemplo de media. A mí me cuesta pensar más en inicial, y lo digo con toda propiedad, que yo en general he trabajado quinto, sexto, pero me he desarrollado más en trabajo con preadolescentes y adolescentes. Pero, por ejemplo, esta discusión la he tenido en educación media. Una cosa bien sencilla. ¿Cuánto tiempo le tomamos a algo que sucede todo el tiempo, por ejemplo, en educación media, que es la búsqueda de información? Educación media en toda la educación. Le pedimos a los chiquillos que busquen información, una tarea omnipresente en la educación. Pero ¿cuánto le devolvemos al chiquilín sobre esa búsqueda que hizo? De alguna manera, buscaste así, asá, buscaste de tal manera, como para poder hacer que esa búsqueda de información, llevarla al frente. Esa habilidad que le pediste que hiciera, llevarla al frente y trabajar con eso. Digo que ahí hay muchas maneras de poder tratar de armar ese puzzle. Pero principal es imaginarse, que eso es una tarea de imaginación, cómo avanzaría esta dimensión o lo que tú quieras, desarrollar esta habilidad, cómo la verías avanzando en el niño. No, se ve sí el avance. Lo que yo, a lo que yo me refiero, que nos cuesta hacer ese ejercicio. Y como que una vez que estamos como que a ir adaptándonos al tema competencia, rúbrica y contenido, ahí a veces nos cuesta un poco ese andamiaje, pero me parece más por las lecturas. En las propuestas y en las actividades, y desde la observación, como tú decís, es muy claro que hemos podido ir viendo lo posible.
pero digo, todavía considero que hay esa disyuntiva, porque nosotros además tenemos el marco curricular que va desde las competencias y desde los ejes. Entonces digo que si lo tomamos desde ahí no hay tanta diferencia. Claro. La posibilidad, digo que existe todavía esa disyuntiva. Sí. Y menos es más. Para mí, ojo, para mí hoy por eso tengo 26 dimensiones, parece como una enormidad de cosas. Yo elegiría, yo creo que si me decís en inicial, elegiría una, digo, qué bueno esto, nos gustaría esto, ya con una y poder verlo y avanzar y decir, queremos que nuestros estudiantes sean buenos en esto, ya es un gol de media cancha. Porque a su vez te creo que permite nosotros, un la Cindy, por ejemplo, que tiene las competencias. No sé, no. ¿Hola? ¿Sí? Te escuchamos, sí. Corta. Te escuchamos. Sí, la diferencia que hay con Indy es que ella evalúa desarrollo. Y estos son momentos de aprendizaje profundo o aprendizaje, digo, son complementarias. Y en esto de que tenemos el marco curricular, que es por competencias, también si nosotros tenemos esa mirada de ciclo, ¿no? de 3 a tercero, donde hay un corte en tercer año, de alguna manera el documento base también se maneja por competencias, y que es lo esperable cuando ese niño en ese ciclo llega a tercero, ¿no? Y después está el segundo ciclo. Creo que, como decía Lidia hoy, no es ni una cosa ni la otra, sino que son complementarias, ¿no? Los contenidos y las competencias es algo complementario, y para ser competente el sujeto tiene que saber, tiene que tener determinados contenidos, y bueno, abarcan diferentes aspectos del ser. Sí. Pero simplemente para creo que aportar inicial esto, no tiene grandes dificultades. y esto es un desafío enorme en inicial. Me cuesta, es complejo, en el sentido de que las competencias que plantea la red son enseñables, por lo tanto necesitan de un otro, son como un nivel de complejidad mayor. No tendrían que estar ajustadas al desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo muchas veces se da porque crecen. Se puede estimular. Pero claro, cuando son chiquitos, eso se mezcla todo. Es más difícil de separar. Pero las competencias de la red plantean esta complejidad que se separan sobre el desarrollo cognitivo, pero son algo que es enseñable, que no se desarrollaría naturalmente. Necesita de un otro que trate de modelar eso. Pero sí se sustentan, como había mostrado ahí, sobre el desarrollo cognitivo. En inicial, se transforma en eso un desafío importante de ver. ¿Puedo complementar en algo? Sí, por favor. Creo que el coronavirus, y lo traigo de nuevo porque hizo cataplum sobre todo el planeta, ¿no? Sobre las sociedades, era inimaginable que niños de educación inicial estuvieran frente a pantallas, y que los docentes a su vez estuvieran desplazados a sus hogares, muchos de ellos, y todo lo que ya sabemos que está ocurriendo, ¿verdad? Y nadie puede asegurar hoy nada que va a pasar el año que viene o que puede pasar dentro de 2 años o dentro de 3, porque en definitiva se vive en incertidumbre, y la incertidumbre es parte de la realidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no hay que tener miedo, como bien decía Carlos, a pensar. Tenemos herramientas, tenemos instrumentos, tenemos enfoques. El asunto es cómo se integra todo esto. A veces nos cuesta decir, como veníamos haciéndolo, hay cosas que vienen muy bien, pero hay otras que hay que cambiar. Entonces, no hay que tener miedo al cambio, no poner freno al cambio, sino apalancar el cambio. En el cambio implica, en proceso de cambio mayor societal, preguntarnos qué se aprende. Una de las cosas que viene del pasado y que es un gran problema es el desacople entre lo cognitivo, lo afectivo emocional y el propio diseño curricular de la escuela. Entonces, cuando se han ideado cosas como separadas y sueltas, después no hay quien la integre.
¿sí? Y esa es la gran dificultad que sufre el docente. ¿Qué hago? ¿Cómo conecto los contenidos con la tablet? 26 competencias, por Dios, es una parafernalia. 26 competencias, y yo tengo 10 chiquilines, tengo 260 No. cosas. ¿Está bravo? No saltes, Carlos. El tema es, ¿cómo? No saltes. Por favor, yo te he escuchado. El tema es, ¿por dónde empiezo? Y esta orientación didáctica que les ha dado Carlos me encanta, porque miren que no está libre la propia educación superior, ¿sí? No, esto se está discutiendo a nivel de todos los sistemas, porque hay procesos en los cuales han sido generadores de múltiples competencias, múltiples contenidos, y hoy, ¿a dónde estamos? Hoy estamos parados en el aprender haciendo, learning by doing, aprendizaje activo, y repensando. Y si en algún momento es necesario transformar ese plan, y se cambiará, y se cambian los planes, los programas y los proyectos, y a todo el tiempo. Cuanto más planificación flexible, en el sentido de ser flexible, evolutivo, mejor. Esto no quiere decir que el maestro va a estar perdido, ni que el director se va a perder porque tiene que cambiar. Lo que no puede ser un proyecto de centro que lo hiciste hace 5 años para atrás en el tiempo, que es del pasado y hoy es válido. Entonces, 2 por 3 me vienen las directoras y me dicen, mirá, acá tengo el proyecto de centro, guardado en un bibliorato. Esos son los modos que vienen del pasado y lo que hay que cambiar. No hay que tener miedo a ser flexible, a cambiar los objetivos. Y que además, objetivos, metas, como quieras plantearte, los logros que recién decía Carlos, todo eso es el establecimiento de algo flexible. Es el aprender haciendo. Y el aprender haciendo de los niños con el maestro y con los padres, como decía Carlos, también 100% de acuerdo, con los inspectores, en equipo. O sea, si no trabajamos como pares, que repensamos, y no, hay que hacer esto, el canon del modelo tradicional, que es un fracaso rotundo en todo el mundo occidental. Y si no, hay que ir al tomo 1 del presupuesto nacional, que tiene excelente evidencia empírica de lo que ha sido todo el problema que está ahí neurálgico y que no se acaba con que cambie el gobierno, cambia entonces los aprendizajes. No, hay un tema cultural profundo y de formación de los maestros. La formación docente es fundamental. Lo que ustedes están haciendo, los quiero felicitar. Lo que está haciendo Eloísa, Carla, con los invitados o con la gente que trabaja internamente, esto es el camino. Aprender haciendo, aprender con otros. No el curso que me trago en el video o la presentación de Lidia. Es el aprovechamiento para ustedes. Y después discutirlo y trabajarlo. Este es el modo en que veo estos bucles de aprendizaje. No están solo los niños en el bucle, y bucle en sentido favorable, ¿no? De que vamos continuamente, es iterativo. No es 1, 2, 3, 4. Simplemente eso, en el 1, 2, 3, 4 estamos en los modelos tradicionales. Ahora estamos en procesos recursivos, iterativos. Nadie puede asegurar hoy cuáles son las profesiones del futuro. ¿Qué aprender va a implicar una sociedad que todavía ni se sueña? Como no soñábamos enfrentar esta pandemia, y qué bien que lo hemos hecho como país. El modelo híbrido, hay un modelo híbrido, innovador, forzoso por la realidad, pero se está haciendo. A mí lo que me asusta y me preocupa es, pasada la pandemia, volvemos a lo presencial como era antes. Entonces, es como colocarles estos focos para reflexionar. Y lo cuento así con este tono apasionado, porque es llamadas de atención para mí misma, para ustedes, para lo que estamos haciendo como sociedad. Y teniendo claves esperanzadoras. Me parece que todo esto es muy importante hacerlo, repensarlo, adoptar el cambio, adoptar y crear el cambio, porque son distintos modos de ir haciéndolo también. Bueno, no hablo más porque si no monopolizo mucho la palabra. Nada, yo adhiero a todo lo que dice Lidia, y lo último que quería decir, que capaz que no, lo tengo desarrollado para primaria y no para inicial, pero creo que en un futuro tenemos que hacer. Y técnicamente, siendo concreto, a ver,
algo que si funciona, y lo vimos porque hicimos un pilotito con Gurice, la gamificación, que a veces parece como Fantástico, sí. que es bien sencilla, pero vos le das, ponele, te ganaste la medalla abeja al chiquilín, y le decís, porque te vi colaborar, y que bla, 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 en lo que vos armaste. Llega a la casa, dice, mamá, me gané la medalla abeja. ¿Por qué? Porque tal cosa. Ah, mira, ese chiquilín acá, vos acabás de poner una marca concreta sobre una habilidad, que muchas veces queda en el éter. Porque esto es la gamificación, ya, bueno, esto es como una carita feliz. Sí, pero la carita feliz está bien cuando haces algo bien en el cuaderno. Y estimula lo bien hecho, lo mal hecho. Muchas de las habilidades que nosotros hablamos no tienen una marca física y por tanto no valen. Porque la marca es fundamental, que es la nota. Que no están tan acostumbrados en inicial. Pero ¿cómo nosotros jerarquizamos esto? Gamificando y con estos pequeños elementos que acá tenemos esto, la abeja, de carácter, tengo videitos, los niños contaban la vida de Frida Kahlo, gamificando este tipo de habilidades, siempre rinde. Y cuando más chicos también rinde más porque ellos lo recuerdan, y recuerdan que la ganaron por una habilidad, por el desarrollo de algo, y se dicen, ¿por qué la gané? La ganaste por esto. Y ahí relacionan algo positivo, ese feedback positivo que le das con la gamificación, ese subidón de que gané esto, con una habilidad. Y conectás eso. Y estás jerarquizando esta habilidad en el marco del trabajo. Y la pones en diálogo con los padres, que yo me reconozco como papá de niños de educación primaria e inicial, que muchas veces lo único que preguntamos es cómo le fue en matemática y lengua. Y el resto no lo jerarquizamos como tal. Y nos tienen que jerarquizar los chiquilines y las maestras y decirnos, bueno, pero vemos esto. Y a veces te dicen, vemos esto, y vos decís, no me importa, pero no veo que esté esto contando bien o que esté haciendo esto, contame cómo está en eso. Y eso es importantísimo. Entonces yo creo que sumarle a este ejercicio y pensarlo, y pensar esta pequeña estrategia de gamificación, es un gol que técnicamente va a funcionar muy bien. Esto lo tenemos desarrollado para primaria, pero yo creo que en un futuro ustedes pueden ser muy pioneros en, si todos trabajan en esto y logran hacer un consenso, yo estoy seguro que la dimensión y progresión que hizo uno, cuando se la comparta a otro o la ve otro, van a coincidir, van a tener puntos de coincidencia. Y van a construir un material nuevo increíble. Y ese es el desafío al cual los invito, y viendo elementos que creo que todos nos podemos imaginar cómo podría funcionar. Bien, muchas gracias Carlos y Lidia por los aportes. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte o que quiera plantear alguna pregunta? Si no, vamos cerrando. Quiero decirles a Carlos que hay disponible, de hecho está en Fundación Ceibal, una investigación que hice sobre videojuegos, que en realidad no es el videojuego como el objeto en sí mismo, ¿no? Llegamos a dos hipótesis importantes. Primera, que los videojuegos están generando otro psiquismo, ¿sí? Esto fue una investigación para primaria, educación primaria, media y superior. ¿A qué jugaban en el Uruguay los estudiantes dentro y fuera del aula, ¿tá? En esos 3 niveles del sistema? Y la segunda hipótesis que generó la investigación es que estamos todos en un gran videojuego, un sistema que es un videojuego en sí mismo, en el sentido de cómo se nos está modificando también la realidad, ¿tá? Hay muchos ejemplos de esto. Cómo la realidad está siendo gamificada en el afuera. Entonces, cómo nos preparamos para la vida misma, ¿no? Uno toma pedido ya, Uber, tiene todo un sistema gamificado, que es de fácil acceso y que de alguna manera también te está evaluando, evalúa al chofer, evalúa al usuario, evalúas al que te trae la comida. O sea, hay procesos de gamificación en lo relacional y en lo societal, en lo que hace la vida cotidiana.
Entonces, ¿cómo se están modificando los modos de aprender? Cuando no se modifican desde adentro, se modifican desde afuera. Generamos rúbricas con competencias para los videojuegos y los estudiamos y los agrupamos. ¿Qué competencias generaban los videojuegos? Lo buscan o yo se les paso el enlace después porque es una investigación muy llevadera, muy entretenida, para un tema exótico para los docentes, porque parece exótico pensar en videojuegos dentro del sistema tal cual es, ¿no? Pero la verdad, hay gente que trabaja con videojuegos, pero no como una cuestión aplicacionista, sino inclusive que los niños son diseñadores de videojuegos. Entonces, pensamiento computacional tiene que ver por ahí. Pero nos vamos de tema, Carlos, ¿no? Tiene que hacer otra charla sobre esto, si no. Sí, igual está, es un tema súper interesante. O sea, todo este tipo de cosas con niños chicos funcionan de Maravilloso, cajón. maravilloso. Bien, entonces para ir cerrando, les comunicamos que mañana, a partir de mañana van a estar habilitadas 2 tareas que son en relación con la creación y aplicación de instrumentos para evaluar y relacionados con las progresiones de aprendizaje, y también van a tener un foro, un espacio para intercambiar, reflexionar en torno a estas preguntas que nos ha planteado Carlos, ¿sí? De cuáles son las dimensiones más adecuadas para iniciar, cuáles competencias, ¿sí? A partir de mañana va a estar habilitado en las aulas. Bien, no sé si Carla quiere decir algo más, como para cerrar. No, simplemente agradecer la participación de todos, y bueno, y a los maestros que están acá presentes, denles un muy feliz día del maestro martes, y que aprovechen a descansar y a renovar las energías para el tramo que queda de acá de año. Un abrazo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Salimos en contacto, un enorme honor estar festejando el Día del Magisterio Nacional. ¿Sí? Seguimos en contacto, me pueden ubicar por Facebook, no tengo a veces demasiado tiempo, pero 2 por 3 publico algo, así que quedamos en contacto. Es un enorme gusto para mí. También trabajar con Carlos en esta instancia como dupla, que no nos conocíamos. ¿Sí? Muchas gracias. No, Elisa, gracias Carlos. a ti, Lidia. Y a ustedes por estar hasta esta hora acá escuchando otro encuentro virtual que ya antes era como una excentricidad y ahora es como, ay Dios. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Ya volverá a la Gracias. presencialidad. Chao, chao. Chao. Que vuelva. ¿Esto queda grabado, este webinar? Sí, lo vamos a subir en el fin de semana, lo subimos. Gracias.